Muchas gracias por la presentación. Voy a dar inicio a esta actividad. Bueno, COVID-19 y comportamiento psicológico, revisión sistemática de los efectos psicológicos de las pandemias del siglo XXI, porque la humanidad ha estado afectada por diversas pandemias a través de su historia, pero nosotros nos focalizamos precisamente en el siglo XXI, que es algo que voy a tratar de explicar un poquito más adelante también, la razón de eso. Como yo les comentaba, y para los que en este momento están conectados, también los invitamos a poder profundizar lo que nosotros vamos a presentar en el artículo en donde nosotros exponemos estos hallazgos que obtuvimos a partir de esta revisión sistemática, publicado en la Revista Médica de Chile. Ahí pueden acceder al paper para los que estén interesados también en reforzar o profundizar lo que nosotros vamos a exponer el día de hoy. Bueno, la presentación está organizada en primer lugar con una introducción, siguiendo por los elementos metodológicos de este trabajo, para luego exponer los resultados y la discusión y conclusión. Bueno, nosotros cuando pensamos este trabajo nos hicimos varias preguntas. O sea, en primer lugar, personalmente me sentía impactado por lo que estaba sucediendo a nivel internacional con respecto a la pandemia de COVID-19. Diversa información circulaba, ¿cierto?, en redes sociales, en las noticias, en el lenguaje cotidiano respecto a de qué es lo que estaba sucediendo y cómo esto nos podría llegar a impactar a nivel planetario. Y a partir de eso, ¿cierto?, es que nosotros nos fuimos interrogando básicamente con respecto a los elementos psicológicos de una pandemia. ¿De qué manera una pandemia puede impactar psicológicamente en el comportamiento de las personas, de los grupos sociales? ¿De qué se trata este impacto psicológico pandémico? ¿Cómo es el comportamiento psicológico de las personas, de los grupos sociales, de las organizaciones cuando se encuentran en una amenaza por pandemia? Y a partir de eso, ¿qué evidencia científica tenemos a la fecha? Porque en situaciones de desastres como esta, ¿cierto? Circula mucha información, como les comentaba. Y por lo tanto, es necesario contar con información que sea científica, empírica, que te permita de alguna manera comprender el fenómeno de una forma más objetiva para poder tomar decisiones, ¿cierto?, con respecto a esto y enfrentar adecuadamente la amenaza. Entonces, la pregunta central acá es ¿qué evidencia científica tenemos a la fecha respecto del comportamiento psicológico en una situación de pandemia? Y es de eso lo que nosotros queremos discutir ahora. Ahora, ¿por qué una revisión sistemática? Bueno, primero porque yo les comentaba que la humanidad ya ha estado afectada por diversas pandemias a través de su historia. Ahora, en el siglo XXI, solo en el siglo XXI, tenemos dos declaradas por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, que sería la pandemia por COVID-19 y la H1N1, que son las que se declararon durante el siglo XXI, sin considerar las que ya venían de alguna manera instalándose desde el siglo anterior, como el VIH, por ejemplo. Pero curiosamente en el siglo XXI y en las dos primeras décadas del siglo XXI, ¿cierto?, es que se manifiestan justamente estas dos pandemias relacionadas con la influenza. Entonces era necesario hacer una revisión respecto de qué es lo que pasaba en el siglo XXI con este comportamiento psicológico. Por otro lado, Taylor, en su libro sobre el comportamiento psicológico pandémico, nos advierte de que en el fondo no hemos tenido un gran avance para poder enfrentar las amenazas pandémicas, pese a que la humanidad ya ha estado impactada por varias pandemias. Por lo tanto, los aprendizajes en términos de cómo abordar, ¿cierto?, esta amenaza y cómo enfrentar el riesgo no ha sido suficiente. Y por lo tanto, la pandemia por COVID-19 nuevamente genera dificultades para el abordaje y la superación de la amenaza y del riesgo. A partir de eso, entonces, que es necesario, como yo les comentaba, poder sistematizar lo que sabemos durante este siglo XXI de los efectos psicológicos pandémicos y cómo lo hemos enfrentado.
a partir de esta revisión de la literatura de trabajo empírico, que más adelante José va a aclarar metodológicamente cómo lo abordamos. Bueno, acá dice: el rápido avance del COVID-19 ha sido calificado por los gobernantes, por los políticos, la prensa internacional, como la crisis sanitaria más grave del último siglo. De los últimos 100 años, pareciera ser el evento catastrófico más potente que en este momento ha estado afectando a la humanidad. Y desde esa perspectiva, entonces, es que, nuevamente insisto, a pesar de que ya tenemos experiencia, ¿cierto?, por los impactos pandémicos, sin duda el COVID-19 igual golpea a la humanidad, como se señala acá, con una afectación abismante, ¿cierto?, con un daño multisistémico, multiglobal, en todas las esferas de desarrollo de nuestra sociedad, en la educación, en la salud, en la economía. Y acá las noticias, si se fijan, dice: expertos señalan a la Organización Mundial de la Salud que la crisis global por COVID-19 se pudo evitar. O sea, en este sentido, de nuevo surge la interrogante, o sea, ¿qué pasa desde una perspectiva psicológica, psicosocial, ¿cierto?, con nosotros las personas, que en este sentido no hemos logrado de alguna forma advertir lo suficientemente, porque igual hay grupos de científicos que vienen trabajando en el tema y advierten de los riesgos planetarios por los cuales en un futuro próximo nos podemos enfrentar. Entonces, pero la pregunta es: ¿por qué no logramos abordar adecuadamente la pandemia por COVID-19? ¿Por qué no lo logramos advertir lo suficientemente? ¿Para qué? Para que los daños no fueran tan catastróficos como los que se reportan el día de hoy. Bueno, a partir de eso tenemos el objetivo de nuestro trabajo, que es sistematizar el conocimiento científico que se tiene a la fecha, ¿cierto?, sobre el comportamiento psicológico en situación de pandemia, a partir de los estudios empíricos realizados de las pandemias declaradas durante el siglo XXI, que sería COVID-19 y la H1N1. Nosotros presentamos en este trabajo la definición de lo que podemos entender por comportamiento psicológico. Comportamiento psicológico pandémico. Bueno, nosotros planteamos acá que el comportamiento psicológico pandémico lo vamos a entender como aquellas reacciones cognitivas, emocionales y conductuales de las personas, de los grupos sociales, de las organizaciones en general, que podemos observar o no observar, y que emergen en situaciones de amenaza o manifestación de una pandemia, incluyendo una respuesta psicológica para hacer frente a una enfermedad. Y acá quiero agregar también a esta definición de comportamiento psicológico como aquellos elementos que podrían actuar psicosocialmente como causa también de una pandemia. Porque uno podría pensar que la pandemia tiene un origen meramente biológico, ¿cierto? Pero sin embargo, si uno mira esto más detalladamente, se puede dar cuenta de que lo que en realidad tenemos es un agente infeccioso que tiene una fuente que lo alberga de alguna manera, y en un contexto ambiental se genera esta transmisión, pero todo esto también en un contexto psicosocial. Entonces, hay un comportamiento psicológico, hay una afectación psicológica cuando se advierte de una pandemia, en el momento de la emergencia y de la postemergencia por pandemia. Hay reacciones psicológicas, hay comportamientos psicológicos que estudiar, pero también hay un comportamiento psicológico o psicosocial que podría actuar como causa también de las pandemias. Como causa en el sentido de cómo nosotros de alguna forma como grupos sociales estamos relacionándonos con el medio ambiente, sobre todo con los procesos productivos relacionados con la industria ganadera, por ejemplo. Y desde esa perspectiva, cómo estos cuidados, ciertos medioambientales, cuando de alguna manera están extralimitados y cuando psicológicamente hablando no estamos respetando las medidas suficientes de protección, de alguna forma psicológicamente por nuestro comportamiento gatillamos escenarios de riesgo para la transmisión, para la generación de pandemias. Entonces, eso es lo que nosotros queremos presentar acá como definición de comportamiento psicológico pandémico. Y la otra dimensión importante de destacar es que cuando emerge un contexto pandémico, los tomadores de decisiones, ¿cierto?, los políticos, los científicos, los académicos y también los profesionales
no solo comienzan a establecer reglas, normas, orientaciones para enfrentar la enfermedad biológica, ¿cierto?, producto de la pandemia, sino que fundamentalmente lo que hacen es entregar un conjunto de medidas que impactan de lleno en el comportamiento psicosocial de las personas, es decir, alteran las formas de convivir, que también es parte de esta definición. Hay algunas teorías que van a permitir entender este comportamiento psicológico pandémico. Dentro de estas teorías tenemos la teoría del sistema inmune conductual, que sería en el fondo una teoría básicamente psicológica, como una respuesta psicológica, ¿cierto?, frente a una amenaza por infección propia del comportamiento de las personas, y que tiene a la base algunos elementos de personalidad también que podrían establecer cómo uno funciona con este sistema inmune conductual, que es un homólogo del sistema inmune biológico. Básicamente lo que sucede acá es que las personas de alguna forma reaccionamos frente a ciertas claves contextuales que de alguna manera transmiten información de amenaza de contagio de una enfermedad. De una manera inconsciente se activan, ¿cierto?, estas reacciones psicológicas para hacer frente a esta amenaza, teniendo a la base de emociones asociadas como el estrés, ¿cierto?, la ansiedad, el temor, que actúan empujando un comportamiento evitativo de ese contexto, alejándote. En términos concretos, si tú estás en una fila, por ejemplo, esperando ingresar a un supermercado y ves que una persona comienza a toser fuertemente, lo más probable es que las personas se alejen, se distancien rápidamente de ahí, porque justamente el sistema inmunoconductual o psicológico, entre comillas, le está advirtiendo de una amenaza de contagio. Por lo tanto, se identifican claves que te alertan, ¿cierto?, de una amenaza infecciosa, se gatillan emociones negativas como temor e inseguridad, y que de alguna forma se espera que actúen adaptativamente, porque lo que busca este comportamiento psicológico de la teoría del sistema inmune conductual es proteger a la persona, la salud de la persona. Y desde ahí se actúa, además, ¿cierto?, se generan ciertas reacciones conductuales que apuntan a evitar, ¿cierto?, a evitar el contagio en este contexto de peligro. Junto con eso, la teoría de la evaluación del riesgo también es un aporte interesante al respecto, porque lo que se formula acá es que las personas van a tener justamente esta capacidad para hacer un juicio respecto de cuán amenazante es un contexto, cuánto riesgo de alguna manera está conllevando la situación en la que se están involucrando, y a partir de eso van a tomar decisiones acerca de cómo reaccionar. Hay algunas otras teorías que han, ahora último, se han ido planteando, como la teoría de la sensibilidad al refuerzo también, y que explica un poco cómo el comportamiento se orienta hacia la obtención de refuerzos para cubrir alguna necesidad biológica. Y desde esa perspectiva, en situaciones de contexto pandémico, cuando hay amenazas de escasez de recursos, por ejemplo, puede explicar bastante bien el comportamiento psicológico de las personas, por ejemplo, cuando van al supermercado y compran muchos productos para abastecerse, siendo que eso no es necesario, por ejemplo, porque no está en riesgo el abastecimiento de los recursos o de los alimentos. Pero sin embargo, a partir de eso las personas podrían de alguna manera impulsarse hacia allá, justamente por esta teoría de la sensibilidad del refuerzo, que tiene a la base la motivación, ¿cierto? Y la evitación de ciertos peligros que pueden amenazar la subsistencia biológica de tu organismo. Y desde ahí entonces es que pueden orientarse con comportamientos de cooperación o también con comportamientos de competencia, de competitividad, para asegurar obviamente la subsistencia. Bueno, tenemos evidencia, ¿cierto?, científica de una importante afectación psicológica poblacional, que es la que vamos a presentar a continuación, y es necesario que los tomadores de decisiones, ¿cierto?, puedan basar justamente estas orientaciones, estas prescripciones, estas normativas y estas regulaciones en lo posible en esta evidencia empírica, ¿cierto?, sobre todo respecto al comportamiento psicológico pandémico. Bueno, voy a dejar de presentar para darle el pase a mi colega José. Ya. Bueno, voy a pasar a la presentación. Bueno, tal vez
¿por qué es importante también un tema de método? ¿Por qué es importante la revisión sistemática? Yo creo que muchas veces en cualquier disciplina estamos inventando la rueda a veces, de alguna manera. Y la revisión sistemática es una técnica, es una forma de revisión de literatura que sirve bastante para saber qué es lo que se ha hecho con respecto a los distintos estudios empíricos sobre una temática en particular. Entonces nosotros, eso es importante, nosotros utilizamos una revisión sistemática específicamente basada en el método Cochrane, justamente para tener ciertos criterios claros de selección de literatura, ¿ya? Y eso es lo que estamos más o menos presentando ahora. Elegimos 3 bases de datos, ScienceDirect, ahí Cielo y Web of Science. Cielo porque es importante, gran parte de la literatura iberoamericana está en esta base de datos. Como mencionaba David, es súper importante hacer un rastreo temporal. Hicimos un corte temporal de 2009-2020. Y como es muy reciente el tema de la pandemia COVID-19, esto fue un artículo que se realizó a mediados del año pasado, no había mucha información. Pero sí, como mencionó David, hay pandemias previas. Por lo tanto, tenemos algunos insumos para saber qué se ha investigado respecto a esas pandemias previas y establecemos 2 criterios de inclusión muestral, que es el COVID-19 y la H1N1. Ahí también establecimos de alguna manera distintos motores de búsqueda y eso también es súper importante en el método para saber cuáles son estas palabras claves de búsqueda. Psicología pandemia, COVID-19, y fuimos jugando con una serie de combinaciones para ingresar los artículos. Como ustedes saben, muchas veces los artículos tienen distintas palabras clave y eso hace que algunos artículos queden afuera, otros dentro, por eso hicimos estas distintas combinaciones. A partir de eso ingresaron 32 artículos y ahí está el flujograma respectivo de los artículos ingresados. Y eso es importante también del método. De alguna manera la revisión sistemática tiene un criterio de identificación, de screening, de inclusión y de selección. Entonces ahí es súper importante, encontramos 202 artículos que de alguna manera cumplían los criterios de inclusión mencionados, que fueran artículos empíricos, que de alguna manera también no consideran aspectos de reportes breves. Entonces hay aspectos importantes a considerar. Teníamos 202, pero en total quedaron 32 artículos. Ya las distintas fases de alguna manera sirven para excluir algunos de esos artículos. Ahora tal vez entrando al tema de los resultados y complementando lo que de alguna manera planteó David al inicio de la presentación desde el punto de vista conceptual, hay 2 grandes focos en el trabajo, ¿ya? Que son específicamente, y algo que también ahora yo creo que a la luz del proceso de vacunación que tenemos en Latinoamérica en general y en el mundo en general, está el tema de la percepción del riesgo, ¿ya? Y esto es súper importante porque hemos visto que la percepción del riesgo, tanto de la enfermedad, pero también la percepción del riesgo asociado al uso o no de la vacuna, varía según. Hay variaciones individuales, grupales, también organizacionales. Algunos pueden también haber aspectos profesionales, por ejemplo, tal vez no es lo mismo si yo estoy vinculado al ámbito de la salud, estoy vinculado al otro ámbito de educación, hay diferencias muchas veces. Y otro de los aspectos importantes tiene que ver con las alteraciones del ciclo de vida. Y esas alteraciones del ciclo de vida también varían, o sea, somos seres sociales. Y al ser seres sociales, de alguna manera compartimos instancias en distintos grupos, por lo tanto, tenemos nuestra familia, tenemos nuestro trabajo, tenemos distintos ámbitos de relaciones interpersonales que también se ven alterados, ¿ya? Ahí hicimos una descomposición bastante básica en la psicología, en ese sentido, para considerar algunos elementos que mencionó David, de acuerdo a estos enfoques teóricos en emocional, cognitivo, conductual, salud mental, organizacional, psicosocial y comunicacional. Nosotros nos vamos a enfocar primero el artículo para que lo profundiza en 4 ámbitos, que es específicamente el tema del impacto psicológico de la pandemia, que vamos a abordarlo ahora, la adherencia a las medidas para prevenir y tratar la pandemia, que también se abordará ahora, pero van a haber algunos dos que van a estar un poquito más, no tan profundizados, pero para que nos interese lo pueden revisar, que son las consideraciones psicológicas para el abordaje, ¿ya? Y las metodologías de los estudios, ¿ya? Lo podemos conversar en la discusión y también tal vez en el espacio abierto. Entonces aquí tenemos una tabla de resultados y de alguna manera la revisión sistemática lo que nosotros hicimos fue tomar estos 32 artículos y ver específicamente qué es lo que se encontraba a nivel empírico. Entonces al lado en la columna, la última columna, si se fijan, está el país de la investigación,
¿ya? Y en el ámbito emocional, por ejemplo, se encontró la literatura algunos aspectos que se han mencionado anteriormente, justamente la disminución de emociones positivas, temas vinculados a la satisfacción y la felicidad, aumento de ansiedad, ira, malestar, inseguridad, miedo y desesperación. También es importante entender que las emociones no solamente tienen un componente personal, también existe, bueno, en las teorías de amplificación del riesgo, las emociones se pueden amplificar y también juegan un papel importante ahí los medios de comunicación, también entonces está este medio colectivo. En el tema conductual vemos claramente, y tal vez nos pasa constantemente este tema, que hemos escuchado esta fatiga pandémica, en ese sentido, es como que uno, a pesar de que está más en la casa, o de alguna manera tal vez tiene un sueño, pero tiene esta fatiga, tiene esa sensación de que tal vez justamente hay un agotamiento físico, pero no es solamente físico, va mucho más allá de eso. Disminución de actividades de ocio, gran parte de las actividades muchas veces las realizamos al aire libre, ahora específicamente por las distintas medidas de confinamiento se han visto restringidas esas actividades de ocio, lo que ha repercutido en aspectos vinculados que después podemos discutir justamente la salud física, el aumento, por ejemplo, de la obesidad o del sedentarismo, tanto en poblaciones específicas, los niños, adolescentes, pero también en adultos, por ejemplo. Algo importante, y ahí podemos entrar a lo que justamente mencionaba David, con los efectos sociales o que tienen justamente las medidas de mitigación, que es específicamente la vacunación, una tendencia actualmente al rechazo. Yo creo que eso es algo muy interesante, que hay una línea importante de investigación, que no es algo nuevo, o sea, el tema de la lógica de antivacunas ha estado muy presente en la historia de las vacunas. Pero sin embargo, ahora con el tema de esta vacunación, de un tema global, justamente ha tenido mayor repercusión y eso se suma al impacto de las redes sociales, que de alguna manera, donde vemos ahí temas de justamente informacionales, que después vamos a ver, justamente la información no tiene, la fuente de información a veces es muy vaga, ¿ya? Aspectos cognitivos también, aumento la desconfianza, en lo cotidiano, pues, tal vez ustedes que a mí me pasaba a veces ir en la calle caminando y viene alguien y uno cruza la calle o trata tal vez de esconderse, entonces es una desconfianza que no va más allá también de justamente del contacto, ¿ya? Entonces es una desconfianza que de alguna manera está presente en nuestra cotidianidad, ¿ya? Al tema religioso, ahí David puede dar tal vez mayor profundidad al respecto, también es un tema que ha resurgido con bastante fuerza. El tema espiritual, no solamente religioso, el tema también espiritual, muchas veces vinculado a las consecuencias. El aumento, evaluación del riesgo, también eso es un aspecto importante. Yo creo que el tema de la evaluación del riesgo es un tema que constantemente vemos presente en los medios de comunicación. Por ejemplo, estos dilemas economía-salud. Muchas veces se pone en juego en donde vemos estas entrevistas que se hacen en la calle y las personas dicen, pero ¿por qué está en la calle si usted debería estar en su casa para no enfermar? Y vamos a ver ahí justamente las personas mencionan, es que necesito llevar el sustento diario a mi casa. Entonces vamos a ver ahí que la evaluación del riesgo también tiene condiciones de vulnerabilidad social a la base también. O sea, también es importante entender el riesgo. El riesgo siempre es sobre algo, pero ese riesgo tal vez muchas veces lo vamos a gestionar a partir de que tengamos cubiertas, por ejemplo, elementos de satisfacción de necesidades básicas u otros. El negacionismo también está muy presente esta mirada negacionista. Incertidumbre, decepción, mayor preocupación por la salud y la familia, también es un tema muy presente, y el tema de la presencia de pensamientos de muerte, que de alguna manera está justamente en lo que los medios de comunicación también amplifican bastante, el tema de las camas, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos, el tema de los ventiladores y todo eso. En el campo de la salud mental, ya entrando al tema más tal vez de trastornos y psicopatología en sí, vemos ya presencia de depresión, estrés, ansiedad, síntomas obsesivo-compulsivos. Ahí es justamente el tema de lavarnos las manos, el tocar, que tocar. Se instalan una serie de prácticas que se vinculan justamente al tema del cuidado, trastornos del sueño, algo bastante común, que yo creo que tal vez ahí si hacemos una pequeña encuesta de los que estamos presentes, ¿quién tiene eso? Yo creo que gran parte levantamos la mano. Autoagresión también, suicidio, dificultades con el duelo, un tema importante. Vivimos también un tema de duelo colectivo, pero también, y ahí podemos discutirlo, también una desnaturalización o tal vez de una desritualización de la muerte. De alguna manera pasamos justamente por un proceso en donde la muerte se ha vuelto tan cotidiana
en donde se han perdido tal vez ciertos sentidos rituales que nosotros teníamos con la muerte, que era un poquito más afectiva. Ahora es parte de nuestra cotidianidad. Algo importante también, existe mínima existencia de planes de emergencia en el campo de desastre, que es el que yo de alguna manera he podido trabajar anteriormente. Esto es algo no es nuevo, ya posiblemente en temáticas vinculadas a terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, ustedes también lo han tenido presente. Ahora apliquemos esto a un tema global y a un tema que es también, el virus es invisible, es como se lo ha denominado en algunos momentos, un enemigo silencioso. Entonces también es un tema que ha encontrado muchas veces a los gobiernos locales de manos atadas, ¿ya? También, como les dije anteriormente, este tema de economía-trabajo, que es un tema importante también a discutir, porque de alguna manera, economía-salud, perdón, en donde muchas de las medidas de desconfinamiento se aluden al tema del desarrollo, la productividad, la mantención del Producto Interno Bruto, del quiebre de ciertas empresas. Y ahí es interesante también ver que, y en Chile se ha dado bastante esa discusión, de que si estas medidas de desconfinamiento de alguna manera obedecen a temáticas económicas o obedecen a temáticas de salud. Ahora no es que sean independientes, yo creo que hay un equilibrio entre ambas, pero es necesario ahí también ver de alguna manera cómo se intersectan estos dos. Después, mínimas condiciones de prevención en el ámbito, perdón, siguiendo el ámbito organizacional, vemos que hay mínimas condiciones para, eso es algo también presente, vamos a ver que el tema de la salud mental en Chile, la inversión pública en salud mental en Chile, creo que alcanza el 2%. Y de alguna manera en estos contextos justamente de confinamiento, en donde ha habido una realce de la salud mental justamente, en el impacto que tiene en la relación entre, por ejemplo, el cuidado y trabajo, está muy presente. Ahora vamos a ver que hay ciertos grupos, cuando revisemos el tema étnico, en donde justamente hay grupos específicos o grupos vulnerados que de alguna manera se resientan esto, ¿ya? Después, estrés laboral, sobrecarga de trabajo, temor a contagiarse. Creo que es un tema súper importante. Bueno, con David, temas más como de conversación más cotidiana, justamente he visto que tal vez no hay mucha diferencia entre, antes uno iba a su trabajo y estaba a la hora del trabajo y después estaba en su casa. Ahora el trabajo como que en realidad está muy presente en nuestra cotidianidad, hasta en el WhatsApp está presente. Entonces vamos a ver que vemos que hay una sobrecarga laboral. En algún momento tal vez pre-pandemia pensábamos que el teletrabajo era una buena opción porque da la posibilidad de quedarte en casa. Muchos de nosotros, y me incluyo, no estamos muy de acuerdo tal vez con eso. Entonces, vamos a ver que hay distintos elementos vinculados. Después está la presión por lograr la inmunización, también es un tema importante que está ahora presente, lo podemos discutir. La distorsión de la información de los medios comunicacionales, los comentaba anteriormente. Esta amplificación, y eso es importante, medios comunicacionales no solamente que tienen línea editorial como los diarios, la televisión, sino también las redes de comunicación como medios de comunicación. Y un tema también importante ver el tema de las fake news, que actualmente están muy presentes y que generan justamente, influyen en la población. La influencia de los medios de prensa, la representación social de la pandemia, estigmatización y prejuicios hacia los contagiados. Muy iniciado la pandemia, en Chile yo me acuerdo un caso muy puntual en donde hubo un barrio en donde se sabía que había una persona que estaba enferma de alguna manera y la gente fue a tirarle huevos, fue a reclamar afuera de su casa. Y eso es como, de alguna manera, a eso te alude el tema de los contagiados, en donde de alguna manera el ser contagiado llega al caso justamente al ser linchado ahora públicamente. Entonces, tal vez, me acuerdo que en algún momento en el caso de Perú vi alguna noticia también vinculada a la temática, y es algo que uno podría pensar justamente la estigmatización de tener el COVID. Discriminación en el acceso a programas de salud, personas con enfermedad mental. Eso tiene que ver específicamente, la pandemia ha desnudado las vulnerabilidades regionales. La pandemia lo que ha hecho es desnudar tal vez las faltas de accesibilidad, las carencias sanitarias, la carencia de seguridad social. Entonces, de alguna manera, ahora la pandemia ha funcionado como una forma de amplificación, donde específicamente se ha visualizado con mayor fuerza esta falta de acceso y discriminación. Ahora entrando tal vez a grupos específicos, y con esto cierro para dar la mano a David,
vamos a ver que, como les dije anteriormente, nosotros somos seres sociales que de alguna manera nos insertamos en distintos grupos donde tenemos distintos roles y posiblemente el ser padre, el ser trabajador y de alguna manera los miedos, inseguridad y riesgos que uno tiene son distintos. En la familia lo que he estado presente ha sido el tema de la dificultad con el duelo. De alguna manera, en Chile el tema de, por ejemplo, el vivir el duelo, el enterrar a tus seres queridos, es algo que de alguna manera es un ritual de nosotros, es una despedida. En Chile de alguna manera se ha prohibido ese tema por un tema justamente del vector del contagio. Entonces ahí vamos a ver que hay ciertos duelos de alguna manera que se han quebrado esa forma de llevar el duelo, justamente a partir de la distancia, y también el impacto que ha tenido en cierta población objetivo que no es tradicional. Por ejemplo, inició la pandemia con esta lectura de personas mayores, los adultos mayores, la población de riesgo. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos visto que gran parte de la población de riesgo son personas que tienen comorbilidad, por ejemplo, con obesidad, comorbilidad con temas respiratorios. Entonces ha cambiado también el escenario de quién es la población de riesgo. La necesidad de información, como le dije anteriormente, muchas veces no teníamos muy claro qué es lo que hay que hacer al respecto. Ahora sí tenemos instaladas estas prácticas de rituales del alcohol gel, de la mascarilla, pero es algo que todavía está en algunos momentos en minoría, pero todavía está con cierta reticencia. Se han instalado, ¿ya? Pero también está el tema de la necesidad de información desde el punto de vista de la vacuna. Por ejemplo, no, la vacuna inmuniza, la vacuna, entonces ahí no, si yo estoy vacunado, no tengo que lograrme esto, entonces vamos a ver que hay una serie de elementos también que es necesario seguir informando. Dudas sobre la vacunación de los hijos. El tema justamente de las vacunas todavía están en fase pilotaje con respecto a población infantil. Ya está, algunas de alguna manera tienen distintos estudios clínicos, por lo tanto no hay cierta certeza con respecto a eso. En el caso de Chile pasa lo mismo con el tema de las embarazadas, donde hay algunas vacunas que sí, otras que no. ¿Ya? Preocupación por la salud física de quienes trabajan en salud, ya justamente el tema yo creo que ahí el tema del burnout es súper interesante ver porque hay ciertas profesiones que tienen mayor presencia de estrés y carga laboral. Ahora en el contexto de pandemia, por ejemplo, gran parte del personal médico ha tenido una mayor, de alguna manera, sobrecarga laboral, ¿ya? Personas con enfermedad mental, mayor afectación psicológica, menor disposición a vacunarse ante la pandemia. Yo me acuerdo ahí en el artículo que nosotros estamos reseñando, está el caso de Australia, por ejemplo, personas que padecen esquizofrenia, en donde de alguna manera tienen mayor reticencia a la vacuna a partir de los efectos colaterales en ciertos grupos, por ejemplo, porque eso es importante. También vamos a ver que hay consumo, por ejemplo, si estoy tomando un antidepresivo, un antipsicótico, tal vez qué consecuencias tiene, que ahí hay ciertos elementos también vinculados a no solamente al trastorno en sí, sino también a la comorbilidad que puede tener con otros fármacos a partir de, de justamente eso, ¿ya? Mayor percepción del riesgo de vacunarse, menor confianza. Vemos en la noticia el día de ayer, me acuerdo, vi en Estados Unidos esta persona que se ganó $1 millón y otra persona que se ganó justamente una beca completa en la Universidad de Estados Unidos, porque se están generando distintos incentivos para que la gente se vacune. Ya, entonces vamos a ver ahí, es importante ver el tema de la percepción del riesgo de la vacuna. También vi la noticia en Chile de justamente esta fake news de un médico, estos médicos por la verdad, que plantean justamente que no existe esto es un invento y todo eso. Es interesante discutirlo como fenómeno social, más allá de establecer valoraciones sobre esto. Trabajadores de salud y enfermedad, preocupación por la exposición a la infección, desconfianza en la protección del empleador en caso de contagio. Ahí es un tema importante de seguridad laboral. Muchas veces, por ejemplo, acá las mutualidades de seguridad no están considerando justamente el ser tal vez contacto estrecho como una seguridad, como un tema de enfermedad laboral, y eso lleva a que no te paguen a ti. Entonces, muchas veces, muchas personas que son en contacto estrecho por un tema de seguridad personal, de mantener su sueldo, evitan eso, ¿ya? Vamos a justificarse como profesional para abordar la pandemia, inconformidad con las campañas preventivas, eso es algo muy presente en Chile, está muy cuestionado justamente el tema de cómo ha sido el tema comunicacional con respecto a la pandemia. Depresión, ansiedad, angustia, carga de trabajo excesivo, aislamiento, discriminación y otros. Y con esto cierro, vamos a ver también que en los grupos étnicos también, como les dije anteriormente, al final los desastres, en este caso un desastre lento como es la pandemia, desnuda
tal vez los aspectos más oscuros del ser humano, específicamente la exclusión, por ejemplo. Vamos a ver que estos grupos étnicos, muchas veces grupos excluidos, lo que hacen en algunos casos es establecer justamente esta lectura del chivo expiatorio. Ya se generan mayores barreras, por ejemplo, el tema en el tema de la migración, de alguna manera. Ahora, el tema de la migración es un tema que está muy presente en el contexto latinoamericano, y vamos a ver que justamente dificulta mucho el tema en Chile en algún momento se planteó, vamos a vacunar solamente a los migrantes que están registrados. Y ahora salió la gente de salud y dice, oye, pero si la gente, da lo mismo, si el virus no te va a decir si tú eres o no migrante, registrado o no, el virus va a llegar. Entonces, claro, ahí vamos, si se dan cuenta, se cruzan cosas que no tienen mucho que ver entre uno y otro. Y vamos a ver también el tema de la vulnerabilidad como un factor que puede debilitar una comunicación efectiva de los riesgos, justamente. Vamos a ver que debilitar desde el punto de vista material, por ejemplo, muchas personas que trabajan en autoempleo o en la informalidad siguen trabajando porque necesitan tener un sustento diario, y eso lleva al cuestionamiento de las rentas básicas, a los bonos de subsidio para que la gente logre quedarse en la casa, pero también influye en el tema de la comunicación. De alguna manera, la educación tiene una relación importante con si las personas de alguna manera tienen los accesos necesarios a las fuentes de información. Entonces, no es lo mismo si yo me informo por una feria de las pulgas o una feria específicamente de Facebook, que si yo me informo otra vez tal vez del Ministerio de Salud. Pero también es importante ahí el tema de las confianzas institucionales. Actualmente en Latinoamérica existe una muy baja confianza y eso también influye directamente en la comunicación del riesgo. Eso, ahí también vamos a ver el tema, empezando en los grupos de menor ingresos, menor identificación de redes de apoyo sociales y familiares, mayor adherencia a creencias religiosas para obtener soporte emocional. También eso es una lectura importante de ver lo espiritual como un arma que puede tal vez facilitar, por ejemplo, procesos de empoderamiento personal, pero también puede debilitar procesos de comunicación del riesgo, desde el punto de vista de poder tensionar la mirada, por ejemplo, científica, frente a la mirada tal vez de alguna manera religiosa sobre la vacuna específicamente. Entonces, eso. Hay muchas cosas, pero lo podemos discutir en la conversación final. Entonces, David, ¿dejo de compartir o sigo yo? Porfa, José, déjalo nomás para yo Ya, trabajar ya. sobre Ahí tu está. PPT. ¿Sí? Espera un poquito. Ya, ahí creo que ya se está viendo, ¿no? Mi Sí, PPT. Perfecto. está así, dice empezado. Sí, ahora sí empezó. Ahí sí, perfecto. Bueno, acá lo que yo quiero presentar básicamente tiene que ver con la pregunta de si adherir o no a las medidas de protección pandémica. Una gran pregunta es, claro, o sea, ¿qué podría hacer que la población adhiera a estas medidas de protección pandémica? Hemos visto noticias, ¿cierto?, en determinados contextos sociales, en algunos países más, otros menos, que la comunidad se orienta más o menos justamente a seguir estas medidas de protección, y eso tiene una incidencia importante en el control y el manejo de la pandemia. Entonces, estas dos pandemias, a partir de la revisión que nosotros llevamos a cabo, nos enseñan algunas lecciones que podrían ser importantes de considerar y que nosotros sistematizamos en estas dimensiones que están puestas acá. Primero, la capacidad para transmitir la información y recepcionarla. Hay grupos sociales que tienen alguna dificultad en la capacidad cognitiva porque a la base hay, por ejemplo, una patología psicológica, neuropsicológica, etcétera, que sin duda le va a afectar la comprensión y el manejo de la información que se está entregando en los medios de comunicación, ¿cierto?, como medidas de protección. Por lo tanto, eso hay que tenerlo presente, porque también es necesario orientar la información a grupos sociales específicos también. Y dentro de esto también tenemos las características de la información, porque la literatura advierte que las personas tienden a adherir más las medidas justamente cuando esta información es una mezcla de distintos tipos de contenidos o de representaciones de saberes. Una adecuada mezcla entre la información científica, entre la información biográfica, experiencial, y además de la práctica, son generadores de adherencia a las medidas. Es decir, que cuando nosotros logramos fusionar este conocimiento más conceptual, más teórico, como por ejemplo el que estamos presentando ahora con José, con nuestra propia experiencia, nuestras propias vivencias, ¿cierto?, acerca de la pandemia,
pero además de eso nos orientamos a aspectos prácticos solucionadores de problemas, generan empatía y por lo tanto favorecen la adherencia a estas medidas de protección. Otra categoría muy interesante es la evaluación de las medidas que las comunidades, los grupos sociales hacen. En primer lugar aparece ahí el costo-beneficio, o sea, en la medida que una medida sea muy costosa y que es juzgada como que tiene una repercusión con un bajo beneficio, la comunidad no se va a orientar a adherir a esa medida. Es decir, que es necesario que la comunidad haga un juicio evaluativo de que justamente la medida trae un beneficio adecuado, equilibrado con respecto al esfuerzo que uno hace para instalar esa medida en tu comportamiento habitual. En la misma categoría, la autoeficacia y la eficacia de la medida son centrales también, muy relacionados con el costo-beneficio. Lo primero que uno se pregunta es si yo soy capaz de llevar a cabo la medida. Entonces ahí hay grupos sociales, como lo señaló José, que efectivamente no logran implementar la medida porque eso genera una repercusión importante en sus rutinas de vida. Por ejemplo, en este caso, en la incorporación de recursos alimenticios, por ejemplo, la mantención de los recursos económicos, una cuarentena en determinados grupos sociales es casi inviable y esos grupos sociales así lo advierten, dice yo soy incapaz de llevarlo porque esto me va a afectar tremendamente a mí y a mi familia. Y por otro lado, la eficacia de la medida. ¿Qué tan eficaz es la medida? ¿Realmente resuelve? Un poco el tema de la pregunta que se pueden hacer los grupos sociales con la vacuna. ¿La vacuna realmente va a resolver esto? ¿Qué tan eficaz es? Algunas comunidades podrían decir, pero si en realidad la vacuna no va a hacer que yo no me contagie. O sea, si, todo el rato estoy recibiendo información de que aunque esté vacunado me voy a contagiar. Bueno, y ahora último, más encima están diciendo que debería haber una tercera dosis de la vacuna. Entonces, ¿qué tan eficaz es la medida de la vacuna? Eso también las comunidades enjuician para tomar la decisión si adhieren o no adhieren. Por otro lado, hay creencias sobre salud y enfermedad. Y ahí aparece información muy importante, experiencial, que puede generar suspicacias también respecto de todas las medidas de la adherencia, como por ejemplo puede ser toda esta información conspiratoria acerca de la generación de la pandemia, ¿cierto? Que circula mucho en las redes sociales y que puede negar la existencia de una pandemia. Y a partir de eso las personas sin duda pueden tomar decisiones si adhieren o no adhieren. Y hay grupos sociales que efectivamente niegan la existencia de una pandemia. Y a partir de eso sin duda que no van a seguir las medidas de protección, muy relacionado con la percepción del riesgo como categoría que aparece acá abajo, y con las fuentes de información. Acá hay algo interesante porque comúnmente, o yo, por ejemplo acá en Chile, inicialmente, ¿quién entregaba la información acerca de la evolución de la pandemia? Y de cómo la comunidad debería protegerse. Bueno, era el mundo político. El mundo político hacía conferencias de prensa y entregaba la información. Y ahora último hubo una variación acá en Chile incorporando un staff de profesionales del área de la salud. ¿Por qué? Porque justamente hay ciertas figuras sociales que generan más confianza en la información que se entrega. Y dentro de la revisión son los médicos, los profesionales que más confianza entregan cuando proporcionan estas medidas de protección. Es a quienes más se les cree. Respecto de la relación interpersonal, es clave también para que las personas puedan adherir las medidas de protección, y aquí lo que se ha encontrado es que una relación de confianza, de cercanía y de participación son promotoras justamente de adherencia de medidas de protección pandémica. Y lo que uno debería orientar ahí también es que justamente las personas desarrollen una motivación intrínseca más que orientada a los reforzadores, sin negar a los reforzadores externos, como por ejemplo el premio del que hablaba José recién, en Estados Unidos, que ganó $1 millón la persona por haberse vacunado, que sería eso una motivación más extrínseca, ¿cierto? Pero es la motivación intrínseca, además de la autodeterminación, lo que va a favorecer una adecuada adherencia de las medidas de protección. También tenemos determinantes psicosociales como el factor socioeconómico, sin duda, o sea, en la medida que los gobiernos, ¿cierto?, se orienten a entregar el apoyo adecuado, el apoyo a todo nivel, el apoyo en salud mental, el apoyo en salud física, también en términos de recursos económicos la población va a poder llevar a cabo las medidas. Acá en Chile hay una tremenda dificultad con eso, por ejemplo, cómo los grupos sociales más vulnerables desde una perspectiva socioeconómica pueden seguir las medidas realmente si no tienen los recursos suficientes para poder acceder
¿cierto? Y satisfacer todas estas necesidades básicas. Por otro lado, tenemos la etnia y la inmigración también, y el género, donde hay algunos antecedentes interesantes de que en algunas circunstancias los grupos étnicos pueden orientarse más a adherir las medidas y en otras circunstancias no. Y tiene mucha relación justamente con estos soportes que ellos perciben van a tener o no van a tener en el país en donde ellos se encuentran radicados. Porque pudiera ser que un país le entregue realmente los apoyos, pero por otro lado podría ser que también encuentren mayor dificultad. En general, cuando perciben mayor dificultad, podría orientarse un grupo inmigrante, cierto, étnico, principalmente a seguir las recomendaciones para protegerse, porque se ven en desventaja con las otras comunidades. Y en cuanto al género, se ha visto que las mujeres son más receptivas de las medidas, son un poquito más desconfiadas con el tema de las vacunas también, y con el tema de las cierres de frontera, por ejemplo. Bueno, finalmente el último hallazgo que me gustaría estar presentando acá con respecto a la revisión sistemática tiene que ver un poco con qué hacer entonces al respecto frente al comportamiento psicológico, al manejo psicosocial de una pandemia. Y acá aparecen algunas dimensiones que son claves, que te podrían permitir, ¿cierto?, tomar las decisiones con respecto a este manejo. En primer lugar, tenemos el apoyo psicológico, o sea, tenemos que estar preparados de aquí para adelante con una red, un soporte de apoyo psicológico para la población. El monitoreo de la salud en general y de la salud mental es clave durante estos procesos. Por otro lado, también necesitamos educar a la población sobre la pandemia, sobre el manejo psicosocial de la pandemia, sobre la evolución de una pandemia, sobre las causas psicosociales de una pandemia y sus consecuencias también. Por lo tanto, hay que instalar un soporte ahí y las instituciones educativas son claves al respecto. Es necesario organizar los apoyos también. En el inicio de una pandemia, en la emergencia de la pandemia, en la fase inicial, generalmente lo que se percibió fue una dificultad, al menos acá en Chile, para poder organizar estos apoyos, con contradicciones, ¿cierto?, con ausencia de ciertos apoyos, y por lo tanto lo que se percibía era, de alguna manera, era desconcertante, en el sentido de que la población podía visualizar inexperiencia, ¿cierto?, inexperiencia, inmadurez en ese manejo, ignorancia en ese manejo, y por lo tanto generaba mucha duda y al mismo tiempo también mucho malestar. La información oportuna y precisa es clave para que no se generen estas creencias que podrían ser irracionales respecto del manejo de la salud, la enfermedad y la pandemia, y por lo tanto las comunidades se orienten a rechazar las medidas de protección. Y la capacitación específica, ¿cierto?, en este caso a grupos de apoyo de la salud, que sabemos que son los que están ahí en primera línea abordando la pandemia. Por lo tanto es necesario capacitarlo y además de entregarles soporte y apoyo psicológico. Bueno, con respecto a las conclusiones, muy rápidamente para que no se nos vaya el tiempo y podamos conversar algo también, sabemos que podemos sacar lecciones, ¿cierto?, para planificar la respuesta psicosocial de las pandemias. Entendemos que hay un impacto psicológico multidimensional por el riesgo de una pandemia, por el contagio, ¿cierto?, una pandemia. Hay un impacto psicológico tremendo, multidimensional, que es necesario tenerlo presente y es necesario planearlo. Las pandemias sabemos que han producido cambios drásticos en el comportamiento psicosocial de las personas. Ahora, la pregunta es también al respecto si realmente vamos a sacar lecciones de aquí para adelante, porque yo les decía, ya hemos tenido varias pandemias. Sin embargo, ¿realmente hemos aprendido a abordar psicosocialmente la pandemia? Yo me posiciono en esa dimensión, en la psicosocial. ¿Realmente hemos sabido abordarla psicosocialmente? ¿Hemos sacado lecciones? José, te dejo a ti lo siguiente. Sí, en realidad para ir cerrando, yo creo que ahí el tema, tal vez para pasar, al ir cerrando el tema, hay necesidad de estudios más cualitativos, también es importante. Ahora es necesario caracterizarlo, cuantitativo no sirve para caracterizar, saber un poquito de tendencias, pero ahora es importante, ya ha pasado el tiempo, y al parecer es una pandemia que nos va a acompañar, no tanto tal vez en sí el virus, pero sí sus efectos. Es importante estudiar la experiencia. Entonces el tema cualitativo, el tema específicamente de la experiencia, las prácticas que se instalan, es importante estudiarlas. Entonces me gustaría cerrar con las preguntas que están en la última, tal vez para dar alguna, tal vez a la luz del estudio que ya lleva, ya va a cumplir casi un año ya del escrito más o menos, o del armado de los antecedentes.
¿Existen algunas diferencias en la impresión de estas consecuencias en América Latina? A partir de lo mencionado, ahí es un tema importante de ver las características estructurales, las características institucionales, las características culturales, estarían influyendo con de acuerdo a estos estudios que, si ustedes se fijaron, la mayoría son de estudios de Asia, China, Japón, Estados Unidos, Australia, entonces Europa. Entonces ahí también vamos a ver qué aspectos culturales están jugando ahí. Segundo, y lo último es, ya tirando la pelota para la discusión, es qué retos profesionales y educativos formativos tiene esto. Yo creo que acá es un tema importante, nos viene a atencionar no solamente a la formación de profesionales de la salud mental y educación, sino también a los profesionales que ya están en el campo, que por ejemplo han tenido que instalar la telemedicina, el teletrabajo como instancia que lleva, por ejemplo, a que una sesión terapéutica tal vez tenga otro setting. Entonces también es importante ahí pensar un poquito más en las lógicas de perfeccionamiento, adecuación y el teletrabajo más allá de la pandemia como algo que se vino a instalar, y también las nuevas emergencias de patologías que puede traer las mismas consecuencias, más que del COVID, el confinamiento. Así que eso, muchas gracias.